Cuando nos encontramos ante la enfermedad de nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, y uno dice, ¿ahora qué hago? No puedo dejar de trabajar porque yo soy la persona que va a mantener el hogar, pero ¿quién va a cuidar a mi familia? Bueno, hay licencias que usted podría optar para poder tener ese cuidado sin dejar de percibir su dinero. Así que hoy vamos a ahondar en este tema de la mano del abogado Alberto Castillo. Muy buenos días, abogado. Buenos días. Y del doctor Marco Mora para que nos expliquen en qué momento podemos optar por estas licencias. Así que, de hecho, abogado don Alberto, ¿en qué casos puedo yo pedir una licencia de este tipo? Bueno, son para casos muy calificados, para niños que se encuentren graves, con una enfermedad con efectos significativos para la salud. Esto, niños realmente gravemente enfermos que requieran la asistencia del padre, de la madre o de una persona que los pueda cuidar. Perfecto, creo que ni les dije buenos días, qué pena. No buenos se días a preocupe. ambos. Buenos días. Ahora, en el caso de un derrame cerebral, que lastimosamente se vuelven con mayor frecuencia, ¿qué hago yo como hija si mi mamá está en cama con un derrame? ¿Puedo optar yo por una licencia, doctor? Claro, son precisamente ese tipo de enfermedades lo que permite que una persona enferma tenga asistencia de un ser querido, y gracias a la organización que tiene en este momento el Seguro Social, tenemos esa disposición de poder ofrecerle a un ser querido que está sano, desde luego, para poder cuidar y atender a una persona que de un día para otro pierde sus facultades para atenderse a sí misma, para poderse hasta levantar de una silla. Pues quién mejor que una hija o un hijo, un ser querido, un ser de confianza que pueda asistir a estas personas. Ahora, yo conociendo esta base, ¿dónde tramito este tipo de permiso para recibir ese subsidio, abogado? Sí, eso se hace en la Comisión Central Evaluadora Local de Incapacidades y Licencias. ¿Eso Esto es dónde un está? departamento muy específico de la Caja. Está la Comisión Central, pero también está las comisiones evaluadoras locales. Es un departamento de la Caja que puede acudir a cada device, ¿verdad? Y averiguar un poco sobre dónde es que se encuentran con ciertos requisitos. Tiene que ser personas asalariadas, no aplica esto para personas pensionadas, ni tampoco para asalariados voluntarios, ni tampoco para trabajadores independientes. Y como requisito está que tiene que haber cotizado por lo menos 3 meses antes de la solicitud del permiso. Bastante viable. Ahora, por ejemplo, doctor, en el caso de que mi mamá es adulta mayor y está con un proceso iniciando quimioterapia, por supuesto que yo como hija, como hijo quiero estar presente ahí, ¿se puede tramitar una licencia en ese caso? Claro, esto siempre será considerado por la comisión, ¿verdad? Si la comisión a través de la asesoría de trabajo social, del servicio de enfermería, si a través de la recomendación del médico de cabecera, si hay un buen soporte de estas entidades, la comisión tiene la potestad de asignar esta licencia y permitir que un ser querido esté al lado de una persona que recibe quimioterapia o alguien que se mueve de la casa a un servicio de rehabilitación, por ejemplo, que es muy conveniente que estas personas ya mayores, o no tiene que ser mayores, no importa, puede ser gente joven, pero necesitan siempre el apoyo de un ser querido. Ojalá que estos servicios sí puedan dar ese apoyo y dar esas recomendaciones, y las comisiones de incapacidades que las acepten y las otorguen. Ahora, Doctor, yo tengo una duda, que es en la ley estuve viendo que se habla para personas menores de edad, pero también pueden ser personas mayores de edad, ¿verdad? ¿Es así? Ah, claro, una persona mayor de edad que está enferma, Sí. claro. también es, Sí, cómo no. es cubierta por ese tipo de licencia. Lo importante es que tenga un criterio técnico de un médico especialista. Ahora, Porque no es cualquier doctor el que puede decir, mire, es que tengo que ir a cuidar a mi hijo porque tiene un resfrío o le dio varicela, algo así, sino que son enfermedades realmente catalogadas por un especialista, que este especialista determine que necesita de una persona que le esté cuidando y que requiera de esa asistencia. de hecho, Alberto, a eso iba, los requisitos. Entonces, tiene que ser una enfermedad que realmente, que Amerite. tengo, ¿cómo lo compruebo? ¿Qué papeles tengo que presentar? Sí, ese doctor especialista es Un el que doctor especialista. Especialista, sí. Él es el que se encarga de hacer un criterio y una valoración técnica
que indique cuál es el tratamiento, cuál es la enfermedad, cuál es la asistencia que se requiere, de cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Y muy importante que pueden ser también para operaciones recientes, para procedimientos invasivos, para tratamientos farmacológicos y para enfermedades psiquiátricas incluso. También. Ahora, si fuera el caso, por ejemplo, de un accidente grave, mi esposo, por ejemplo, sufrió un accidente de tránsito, tiene que someterse a una operación que es de alto riesgo y sé que va a tener semanas donde necesita asistencia, y quién mejor que su esposa para que lo asista. ¿Podría aplicar en este caso, doctor? Yo pienso que sí, siempre y cuando exista la recomendación del médico, médico de cabecera o médico especialista, siempre y cuando la familia se organice y diga, somos tantas personas que estamos dispuestas a atender a este enfermo, entonces la persona que trabaja y que requiere del permiso podrá tener una semana al mes o podrá tener, no sé, 15 días al mes, dependiendo de cómo se organice el núcleo familiar y cómo intervenga el trabajo social y cómo intervenga enfermería y cómo intervenga el médico de cabecera, pues entonces la comisión de incapacidades tendrá que acoger esos criterios y en una forma muy razonable poder otorgar las licencias para este tipo de problemas. En el caso de esta esposa, ¿qué debería presentar? Porque además uno pensaría que debe resolverse rápido porque es un tema de emergencia. Sí, la ley establece que eso debe resolverse en un plazo máximo de una semana. Lo que sí es muy importante también aclararle al público es que esto no es un salario, es un subsidio. Entonces, ¿qué pasa con el contrato de trabajo de esta persona que está trabajando? Este contrato queda en suspensión. Entonces no se calculan ni vacaciones, ni aguinaldo, ni preaviso, ni cesantía, nada de esos partidas. Simplemente se suspende y el permiso se va a autorizar mes a mes. Cada 30 días calendario, este permiso va a ser renovado o autorizado, ¿verdad? Para que su patrono que le dé ese permiso. Ahora, aquí lo importante es que el patrono tampoco se puede negar. Es una cuestión que no es pagada por el patrono, sino que es subsidiado por el Estado. Ok, ahora, por ejemplo, vamos a analizar la parte humana. ¿Qué pasa, por ejemplo, doctor, en el caso de que papá y mamá estén presentes cuando mi hijo lo necesita por esa enfermedad? ¿Cómo ayuda en estos casos? Ayuda inmensamente el apoyo de papá y de mamá en presencia de un niño que todavía no puede controlar, que le digo, el llanto o el rechazo por el médico o el rechazo de la medicación, pues papá y mamá van a ayudar muchísimo, claro que sí. Yo pienso que esto es algo muy cultural en nosotros, ¿verdad? El niño que está muy apegado a mamá, que siente apoyo con papá, pues claro que es un gran beneficio. Y esto se permite en el hospital, que los niños estén prácticamente 24/7 en el hospital junto con su hijo. Bueno, siempre que haya menores de edad, por ley, tiene que haber un adulto a la par de este niño. Hospital de niños, eso es una norma, ¿qué le puedo decir? Que nadie la discute, sí, claro. Y en todos los hospitales, que sean privados o sean hospitales públicos, donde haya niños menores de edad, pues siempre van a tener ese privilegio, ¿verdad? Es una cosa muy, digamos, legal y muy natural. Ahora, licenciado, en el caso específico, cuando son menores, cuando son niños, ¿qué casos aplican para poder acceder a este subsidio? Bueno, hay todavía algunas dudas de la ley en cuanto a que no esclarece si puede ser ambos padres quienes gocen de este subsidio. Pareciera que podría ser, ¿verdad? Pero eso no queda claro en la ley. Como decía el doctor, pues nada sería mejor que fuera con ambos padres, si es que los tienen, pero no queda claro si pueden ser ambos. Entonces podría ser que nada más se le autorice solamente a una de los padres este subsidio porque es pagado por el Estado. De hecho viene financiado con recursos del Fondo de Asignaciones Familiares y cubre cierta parte del salario. Es decir, si por ejemplo un
un trabajador gana 848.400, se paga el 100%, y esto viene fundamentado en una ley que es la 7337, que es la ley que establece cuál va a ser el salario del oficinista número 1 asignado en el presupuesto nacional. Entonces, hay tractos, digamos, para calcular qué tanto va a recibir de promedio con los últimos 6 salarios de promedio del trabajador, ¿verdad? Pero es un subsidio, no es que le van a pagar la totalidad del salario, sino que se le paga un cierto porcentaje. Ahora, agarrándonos también de esa pregunta, ¿podrían, por ejemplo, turnarse los papás? Porque también ellos tienen que cuidar su trabajo, o en caso de que sea una familia grande de varios hijos, que yo diga, bueno, yo lo cuido una semana, pero mi hermano la otra semana, ¿se puede buscar ese tipo de acuerdos? Sí, ¿lo permite esta ley? Sí se puede, lo que pasa es que entendamos una cosa, esta ley está fundamentada en que una persona que está trabajando, que trabaja para alguna entidad del Estado, por ejemplo, pueda pedir esa licencia y no perder su trabajo para poder cuidar a la persona que está enferma. Entonces, sería muy difícil que se le den a varias personas, ¿verdad? Se le da solamente a una persona, que tal vez sí podría ser rotativo. Digamos que si, por ejemplo, los 2 padres son los que están trabajando, pues el permiso lo tenga primero el hombre, ¿verdad? El papá, y el mes siguiente podría solicitarlo la mamá, ¿verdad? Pero no podría, es casi que difícil que se lo otorguen a las 2 personas. También habría que ver qué tanta es la asistencia que requiere esa persona, porque muchos enfermos requieren asistencia tanto de día como de noche, ¿verdad? Sí. Y el ser humano tiene que dormir también, es muy importante. También conversábamos con el doctor la importancia del cuidador, que esté en buen estado, ¿verdad? Porque también el cuidador tiene que dormir, se desgasta. Ahí también, pues, podría incluso, pues, tener una afectación psicológica, ¿verdad? No, claro. De tratar a una persona que está también en una fase casi que terminal, o que podría tener un riesgo de muerte. Porque esta ley también es derivada de pacientes en fase terminal, de una ley de 1998. Entonces tiene que haber un alto riesgo también de posible muerte o hasta enfermedad terminal, ¿verdad? Pero también un amplio riesgo. Por eso es que es muy calificada esta enfermedad, y que tiene que tener un criterio técnico muy específico. Ahora, volviendo al tema de la importancia de que sea un familiar cercano, por ejemplo, en el caso de los hijos con sus papás, ¿verdad? ¿Facilita esto las cosas, doctor? O si es un adulto mayor también, no es lo mismo que haya un familiar, ¿verdad? Tomarse la medicina, darle de comer, que le hagan un examen, que lo tome de la mano para que esté ahí y se sienta seguro. ¿Cómo no? Ahí el tema es poder, que el enfermo tenga continuidad en su cuidado, pero también ser razonables en el sentido de cuántos familiares y cuántas horas o cuántos días a la semana van a estar involucrados en ese cuidado. Eso yo pienso que cada caso particular tendrá que revisar la disponibilidad de personas, el tiempo que puedan disponer, las facilidades que ofrezcan las redes de cuidado también, por ejemplo, de manera que podamos hacer un sistema de cuidado para cada individuo especial. Desde luego, vuelvo y repito, la asesoría del médico, de la enfermera, trabajadora social, y siempre que la comisión sea flexible en considerar casos que no son lo corriente, no son lo de todos los días, y tengan esa flexibilidad para otorgar las licencias. Ahora, hablando de otorgar esas licencias, para todos los que están en casa con un familiar enfermo y dicen, yo podría aplicar por eso, ¿qué es el criterio? O sea, ¿qué es lo que valoran los médicos para dar este tipo de permiso, doctor? La relación médico-paciente siempre es algo, ¿qué le puedo decir? Como muy sutil o muy delicado, digamos. Si el médico, por su potestad y su capacidad profesional, detecta que hay necesidad de un ser querido y que esté involucrado en la atención de un enfermo, pues qué mejor que una recomendación escrita
a la comisión y que esta comisión lo tome en cuenta. Desde luego la última palabra la tendrá la comisión, pero el médico que conoce a fondo el caso pues podrá hacer esa recomendación, ¿verdad? Ahora, un caso específico, porque uno a veces lo ve cuando llega al hospital, adultos mayores que llegan solitos, con dificultades incluso para caminar, sin ninguna compañía para una cita, para un examen médico y tal vez no necesariamente está en una fase terminal o una enfermedad grave. ¿Se podrían solicitar estas licencias? Pues para esta ley no aplica ese tipo de permisos. De permisos. Serían otro tipo de permisos donde usted puede pedirle ya a su patrono que negociar con él un día de vacaciones o unas horas extras o algún canje, ¿verdad? Para que le otorgue ese permiso teniendo un ser querido que requiere de su compañía, ¿verdad? Debido a la edad o que tiene problemas de motores, ¿verdad? Que se tiene que desplazar acompañado en una silla de ruedas, que no puede ir solo, que es una persona mayor, pero no aplicaría para esta ley. Esta ley en específica es para enfermedades muy graves que tengan un dictamen técnico de un doctor que va a ser analizado por la comisión evaluadora de incapacidades, ¿verdad? De la localidad para el otorgamiento, donde ellos van a estudiar el caso y tienen 8 días para otorgar y resolver el permiso o la licencia. Doctor, ahora nos comentaban en Facebook que están tallando también, que cuando llega un adulto mayor, ¿verdad?, solito, que hasta la trabajadora social se pone detrás a investigar qué es lo que está pasando. Claro. Porque, bueno, en buena hora, muy doctor. Bien hecho, claro. Y si está muy estricto, entonces este tema ahora sí hay que tener muy pendiente estos cuidados. Claro, por ley, licenciado, por ley, es decir, por defensoría, digámosle, del anciano, digámoslo así, pues claro, el trabajador, el médico, la enfermera debe intervenir cuando detecte una anomalía de ese tipo. Un anciano que viene solo a la consulta no parece muy normal. Muy bien que intervenga y haga una investigación, claro que sí. Bueno, en buena hora, qué dicha. Ahora, licenciado, por ejemplo, cuando mi bebé viene prematuro, con algún problemita, ¿puedo extender la licencia de la maternidad en este caso? ¿Me veo amparada por esta ley también? Bueno, podría darse el caso amparado en que sí existe un riesgo de incluso de muerte, ¿verdad?, de el bebé, ¿verdad? Y que tal vez la mamá se encuentre en un estado pues psicológico muy afectada, ¿verdad? Porque como les estaba indicando, por enfermedades psiquiátricas o algún tipo de enfermedad mental o algún tipo de depresión muy severa, muy seria, si este médico especialista establece, indica y evalúa que es necesaria la presencia de una persona, sí podría darse, incluso posparto, para depresiones posparto, ¿verdad? Fue muy interesante el voto de la Sala Constitucional basado en una persona que tenía síndrome de Down y que requería de una operación muy seria, ¿verdad? Y entonces esta persona establece o hace la solicitud, de este permiso a la empresa Recope. Y entonces ahí se da todo un criterio donde la asesoría jurídica y pues Recope no querían dar esa licencia. Esta persona mete un recurso de amparo, gana el caso y es donde se establece la sentencia 7266 en el año 2016 que hace que nazca esta ley, ¿verdad?, tan importante para las personas que requieren estas licencias, este tipo de licencias. En buena hora que estamos amparados, porque de verdad que sí mejora mucho la recuperación de nuestros familiares. Por supuesto. Les agradecemos, por supuesto, licenciado, doctor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy amables. Pati.